Vamos a iniciar la clase. Ya voy a empezar a configurar esto. Aguarden un momento y empezamos. Bien. Y ahora sí. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Ya aguarden un momento que estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto en la anterior clase. Lo más importante simplemente. Bien, esta parte que habíamos visto, ¿no? La anterior clase, una forma de representar una clase a través de un diagrama visual. ¿No? Esto lo van a ver con mayor detalle en ingeniería de software o en análisis de sistemas, no sé. Una forma de presentar que es visual, ¿no? Es una etapa previa a la implementación o a la codificación. No habíamos quedado en que es un rectángulo en donde la parte superior especifica el nombre de la clase. Características del nombre. Tiene que ser en singular y en upper camel case. Ya, si en algún momento quizás van a leer en alguna otra bibliografía, ¿ya? Formalmente, habíamos dicho que en la técnica upper camel case, nosotros utilizamos mayúsculas para cada inicial, ¿no? Letra inicial de cada palabra, ¿no? Que conforma nuestro nombre de elemento. Cantante, por decir acá, cantante Bolivia, ¿no? Entonces, la B mayúscula. Ya eso es upper camel case. Pero quizás en alguna otra bibliografía, a esto lo van a conocer como la técnica camello. ¿De dónde viene esto? Como estamos utilizando mayúsculas para cada inicio de cada palabra, es algo así como las jorobas de un camello. Por eso se llama camel case. ¿Ya? Para la segunda parte del rectángulo, tenemos lo que son los atributos o características de la clase. Para ello, nosotros utilizamos variables en el lenguaje. Las variables tienen un tipo. Entonces acá tenemos el nombre de la variable, el tipo, y eso a nosotros nos permite modelar atributos o características
no dentro de una clase. ¿Cuál es la característica de los nombres? Que son lower camel case. ¿Ya? En alguna otra bibliografía, a esta técnica le llaman también la técnica Pascal. ¿Ya? Empiezas con minúscula todo y luego cada inicial de las siguientes palabras en mayúscula. ¿Ya? Ahora, los atributos o características son algo genérico. Ya acá no estoy especificando el nombre artístico. Lo estoy dejando como algo general. La edad, lo propio. No estoy poniendo acá un valor. ¿Ya? Eso se lo especifica en el objeto. Esta es la clase. ¿Ya? Tal vez en otra bibliografía van a ver que las variables en una clase nos permite implementar el estado de una clase. Un ejemplo, la edad. La edad de un cantante puede ser un valor entero, no este año. Al próximo año esto va a cambiar. ¿Ya? El nombre artístico también podría cambiar. La estatura no sé si podría cambiar, es una posibilidad. Igual que el género. Es una posibilidad. Y es decir, como estas son variables, lógicamente esto va a tener un valor en cierto tiempo, por decir. Pero eso puede cambiar. Por eso es que otras bibliografías consideran que acá está el estado de la clase. No le llaman atributos o características. Le dicen el estado de la clase. Ya, pero es una convención con fines de aprendizaje. Para nosotros son características o atributos. Ya lógicamente, como son variables, pueden cambiar. Y la última parte, los métodos. ¿No? El comportamiento, las acciones, las cosas que puede hacer nuestro objeto, lo vamos a modelar a través de métodos. Ya vamos a hacer un pequeño repaso de métodos también. Pero eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Vamos a continuar. ¿No? Esta es la práctica que les había dado. ¿No? Aquí ya ustedes han modelado desde su punto de vista la clase Avenger. Desde su punto de vista. Pero como han visto, he revisado unos cuantos trabajos, pero ninguno de los que he revisado se parecía al 100%. Y eso es porque el punto de vista del observador, el que está implementando el software, también influye, ¿no? Bien, vamos a entrar a lo que nos corresponde hoy. Ya para ello voy a abrir Visual Studio ya. Tengo el 2017 y el 2019. Voy a abrir el 2019. Ya esperamos un momento que cargue. Bien. Vamos a crear un proyecto.
Ya vamos a crear un proyecto. Entonces digo acá, crear proyecto. Visual Studio nos permite crear diferentes tipos de aplicaciones. Así le llama Visual Studio, ¿no? Aplicación. Aplicación WPF, aplicación de consola, aplicación de Windows Forms, y puedes crear otras cosas también. Ya, en este caso, vamos a utilizar una aplicación WPF. En algún otro ejemplo vamos a hacer consola, en otra Windows Forms. Siguiente. Vamos a dar un nombre acá. Programación orientada a objetos. Programación 2A. Ya para que no se mezcle con el otro curso. Perdón, 2B es esto. Ese es el nombre del proyecto. Me pide la ubicación. El path, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado esta aplicación? Ya yo lo voy a crear acá en una nueva carpeta. Le voy a llamar programación. No, voy a dejar nomás la ubicación por defecto, ¿ya? Ya está configurado mi antivirus para que no escanee esta ubicación, así que lo voy a dejar. Ustedes, si quieren, pueden modificar el path. ¿Ya? Nombre de la solución. En una aplicación, en un software, si quieren, en un programa puede estar formado por uno o más proyectos. Acá dice el nombre del proyecto. Ya, esa es la facilidad que tenemos con Visual Studio y C#. Un software puede tener uno o más proyectos. Ya, ahora, ¿cómo es la forma que Visual Studio te permite agrupar proyectos? Y eso es mediante una solución. Una solución, como dice acá, es un contenedor de uno o más proyectos en Visual Studio. Ya, si gustas, también en algún caso, si solamente vas a tener un proyecto, puedes decir que la solución y el proyecto estén en un mismo directorio. No es nuestro caso, vamos a mantenerlo separado. Ya este nombre puede modificar si quieren, pero es el nombre de la solución. Si quieren, aquí adelante le ponemos solución. ¿Ya? Este es el framework. Lógicamente, mientras más actual el framework que uses, más cosas vas a poder implementar. Como saben, el software se va actualizando, ¿no? Crear. Vamos a esperar que cree un momento. Está pensando acá un poco. Está generando. Aquí está. Como esta es una aplicación Windows Presentation Foundation, WPF, voy a bajar un poquito el volumen. Ya. No, como es una aplicación WPF, yo aquí tengo la interfaz, ¿no? Si expando el explorador de soluciones,
Acá tengo el archivo de la interfaz. Dentro hay un archivo que es un archivo que contiene código C#. No, por eso acá dice .cs. El .cs es .C#. ¿A qué se refiere esto? Ya estamos aclarando algunos términos, pero más adelante ya no vamos a volver atrás, ¿no? Directamente lo vamos a dar por sentado. Así que si tienen alguna consulta, duda, me dicen nomás. Y en cualquier momento de la clase me dicen. Ya activan su micrófono o escriben en el chat. Ya acá tengo yo abierto el chat. Inge, ¿cómo abre el código, perdón? Ya, el shortcut, el atajo es F7. Estás acá en la interfaz y presionas F7. Ahora, si quieres abrirlo desde el explorador de soluciones, también puedes. ¿Ya? Así que tienes que abrir el explorador de soluciones que está acá. ¿No? Acá están todos los... Cuando tú creas un proyecto en Visual Studio, ¿ya? Con C#, Visual Studio te crea todos los archivos necesarios para que tu aplicación funcione correctamente, por así decirlo. ¿No? En una aplicación WPF, en un proyecto WPF, perdón, la interfaz la tenemos en un archivo XAML. ¿Ya? Y el código está dentro, acá está. Este es el archivo .cs. Le hago doble clic y me abre acá, ¿no? Esas dos formas tenemos. Hay una tercera también. No estás acá en la interfaz. Clic derecho. Ver código. Abre exactamente el mismo archivo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con interfaz? ¿No? Cuando hemos creado un WPF, acá WPF, nos crea un archivo donde podemos hacer el diseño de la interfaz de usuario, ¿no? Este es un archivo visual. Acá hay cuadros de texto, acá hay texto, ¿no? Hay botones, hay imágenes, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes agregar en la interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario es la que interactúa. Voy a un poquito... Es la que interactúa directamente con el usuario. Acá está el usuario, ¿no? Esta parte visual es la que interactúa con el usuario. Cuando ejecutamos el proyecto con iniciar o F5, acá nos muestra la interfaz, la parte gráfica, ¿no? Está cargando un ratito. Entonces, esa parte, no, ya está cargando acá. Esa parte es la que interactúa directamente con el usuario. Acá está. En este caso no tengo nada, pero yo podría tener acá, ¿no? Cuadros de texto, botones, texto, imágenes, etcétera. Y yo voy usando el programa según lo requiera. ¿Ya? Esta interfaz en un proyecto WPF ya está elaborado con un lenguaje de etiquetas. Seguramente eso lo han visto alguito el anterior semestre. ¿No? Acá está
interfaz, voy a abrir el explorador de archivos, acá está el XML, ¿no? Hay una vista. Ah, claro, no puedo verlo. Voy a detener. Aquí está la interfaz. Abajo aparece un código. Es como un lenguaje, digamos. Pero es un lenguaje de etiquetas. Como HTML o PHP que han debido ver en programación web. ¿No? Entonces yo puedo ir agregando acá elementos, ¿no? Hasta desde código puedo ir agregando yo elementos, ¿no? Podría agregar un button, por decir. Agregar un button. Este es un botón, ¿no? Un botón gigante. ¿Ya? Es decir, igual que en otras carreras, en nuestra carrera en sistemas, puedes especializarte en algo que te guste, de todo lo que es lo amplio que es la carrera, ¿no? Algunos se especializan en la parte de interfaz. Incluso tienes un lenguaje para utilizar, ¿no? Es muy importante esta parte, porque interactúa directamente con el usuario, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tienes un botón, voy a agregarlo desde el cuadro de herramientas. Acá está un botón, más chiquitito. Visual Studio me lo agrega todo el código aquí abajo, lo que yo he hecho manualmente hace un momento, ¿no? Entonces, esto lo hace una persona, por decir. Pero si nosotros ejecutamos esto en este momento, el código que está detrás no hace nada porque no lo hemos implementado. Es parte visual nomás esto. Entonces, en un proyecto WPF, detrás de la interfaz que está acá detrás, tenemos, y esto está unido de alguna manera, ¿no? No vamos a entrar en detalle ahorita. Detrás hay un código C#, ¿no? Que el que tú entras presionando F7. Noten que son archivos diferentes, ¿no? F7, y aquí está el código. Esto lo puede hacer otra persona, alguien que le guste programar. Es una posible área de especialización, algo que te guste, ¿no? Bien, continuemos con nuestra teoría. Ahora, la anterior clase hemos hecho ya incluso un ejemplo de clase Avenger, y lo hemos hecho en papel, en Word, en Excel, en PowerPoint, en cuaderno. Pero ahora, ¿cómo agrego yo una clase? ¿Cómo agrego yo una clase dentro de Visual Studio? ¿Ya? Es sencillo. En el explorador de soluciones, en el proyecto en el cual queremos insertar la clase, clic derecho, la opción de agregar, y elegimos clase. Nada más. Regreso acá a mi proyecto. Acá está el explorador de archivos. Perdón, de soluciones. Clic derecho en el proyecto. Noten que la solución está arriba. Acá está el proyecto. Podemos tener n cantidades de proyectos dentro de una solución. Ya, clic derecho. Agregar.
clase. Un clic. Y aquí simplemente le damos el nombre. Ya más adelante vamos a utilizar otros de estos elementos. El nombre de la clase, no se olviden que es Upper Camel Case. Vamos a agregar, a ver, uno que sea estudiante. Le digo agregar y ya está. Noten que en el explorador de soluciones, que me muestra todos los archivos de mi proyecto, ahora tengo un archivo llamado estudiante.cs. Otra vez .cs de C#. ¿Ya? Voy a hacer clic derecho acá. Acá en el proyecto. Abrir carpeta en el explorador de archivos. Acá están todos los archivos de mi proyecto. ¿No? Y acá, como un archivo separado, tengo la clase estudiante. Ya, esto pueden abrirlo si quieren, incluso con cualquier otro editor. No, ahí está con el bloc de notas. Es lo mismo. ¿Ya? Siguiente. Ya sabemos cómo agregar. Sintaxis de una clase. ¿Ya? Utilizamos la palabra reservada. Class. En inglés, clase, ¿no? Con doble S. Espacio. El nombre de la clase. Llave de apertura. Llave de cierre. No, en las estructuras en C#, las llaves nos permiten delimitar dónde empieza esa clase y dónde termina. Todo lo que esté dentro quiere decir que está dentro de esta clase estudiante. ¿Ya? Entonces habíamos quedado que íbamos a describir primero los atributos. ¿Ya? Entonces vamos a poner de la clase estudiante. Primero voy a poner acá en comentario que voy a especificar los atributos. Entonces voy a agregar unos cuantos atributos. Digamos, el CIU es un número. El CIU, ¿no? En lower camel case. El nombre. La carrera. Podría ser la edad, por decir, ¿no? O el género. No, este le voy a asignar un char. No, esos son los que se me ocurren. No depende del contexto del problema. Identificar los atributos necesarios. Este es simplemente un ejemplo. Ahí vamos a tener métodos. Este es el comportamiento o las acciones que puede hacer mi objeto que voy a construir con esta clase. Ya lo hacemos a través de métodos. ¿Ya? Voy a crear un método para inscribirme en una materia. Y algo simple, es público, es void porque no devuelve nada.
inscribir. ¿Ya? Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, llave de apertura, llave de cierre. No, esta llave de apertura y esta llave de cierre están delimitando dónde empieza este método y dónde termina. Este método está dentro de clase estudiante, porque está dentro de las llaves que delimitan la clase estudiante. Tienen que tener mucho cuidado con estas llavecitas. No, en 2019, incluso acá te muestra una línea que identifica cuál es la llave de inicio y llave de cierre. Ya, vamos a inscribir una materia. Necesitamos que nos envíen como parámetro la materia. Entonces acá como un string que nos envíen la materia. Vamos a confirmar la inscripción con un message box. Message box. Y noten que no me la autocompleta. Y hasta sale error. Porque estamos en la clase estudiante. He creado esto como clase, no como una ventana WPF. No puedo utilizar message box. Necesito hacer un using, ¿no? Para utilizar ese namespace. ¿Ya? Un namespace. Noten acá tenemos un namespace. Sirve para agrupar clases. Es decir, una clase no puede estar en una estructura que no sea un namespace. ¿Ya? Entonces, Visual Studio te lo autocompleta el using. Pero pueden hacerlo manual si gustan. Alt Enter. O le hacen un clic en el foquito rojo con la X, ¿no? Es lo mismo. Acá está el using que necesitan. Necesitan hacer un using al espacio de nombres, Windows. Le hago un clic y aquí aparece system.windows como namespace. Ahí está. Entonces ya puedo utilizar MessageBox. Punto show. Se inscribió con esta manera. Inscripción realizada con éxito. Ya un \n materia más materia. ¿No? Entonces estoy creando un método que me va a permitir inscribirme. Que en realidad es solamente un mensaje, ¿no? Para temas de prueba. ¿Ya? Ya tengo acá entonces mi clase con los atributos y en este caso solamente un método. Ya ahora algo interesante. Les muestro en la pizarra. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos construido otro archivo, el cual es un archivo también C#, en donde estoy guardando la clase en un archivo independiente, ¿no? Un proyecto puede tener n archivos que tengan clases, ¿no? N. Aquí ya tenemos 2. ¿Ya? Quería mostrarles eso por lo siguiente. ¿No? Esta es mi interfaz. F7 para ver el código. Y noten que acá también me aparece con algunos otros elementos que luego lo vamos a ver. Public partial. El nombre de la clase. 2 puntitos. Windows. Ya eso lo vamos a ver luego.
pero es una clase. Está dentro de un namespace también. ¿Ya? Así que hay otra forma de agregar una clase. Y es que podemos utilizar cualquier namespace para agregar una clase. Es decir, acá estoy en namespace, enter. La sintaxis decía class, la palabra reservada class y el nombre de la clase. Docente. Alt 1, 2, 3. Enter. ¿No? No me sale error. ¿Por qué? Como estoy dentro de un namespace, yo puedo crear una clase acá. Y noten que la clase no tiene paréntesis acá, ¿no? Después del nombre. ¿Ya? Porque es una estructura, no es un método. Podría crear acá, debajo de la clase docente, otra clase. La clase materia. Y debajo podría construir otra clase. Digamos la clase examen. Pero noten que este archivo empezaría a crecer demasiado. Y estaría mezclando docentes con materias, con exámenes. Eso se vuelve un poco confuso, ¿no? Porque en realidad esta clase solamente es la clase correspondiente a la interfaz. Pero me permite hacer esto. ¿Ya? Solamente que nosotros, para que esto esté ordenado, vamos a crear las clases en archivos separados. E incluso tú puedes aquí crear carpetas. Podríamos agregar una nueva carpeta, ¿no? Entonces acá le llamamos a la carpeta clases. Y aquí dentro podríamos crear una clase o más. Todas las clases para que esto esté ordenado. ¿No? Por ejemplo, la clase, digamos, tema. ¿Ya? Agregar. Acá está mi clase, tema, en un archivo independiente que está también en una carpeta independiente. Entonces acá podría poner todas las clases. ¿Ya? Bien. Entonces no es aconsejable mezclar las clases, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad. No vamos a hacerlo de esta forma, pero solo agregando en un archivo independiente. Bien, continuemos. Regreso a la presentación. Métodos. ¿No? Entonces, el comportamiento, las acciones que puede hacer mi objeto, lo implementamos mediante un método. El método es tema de programación 1. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de un método? ¿No? En la sintaxis. Primero definimos el modificador de acceso. Por ahora solamente vamos a tener dos. Public y private. ¿Ya? Les muestro la imagen. Acá tenemos una clase. Acá, digamos, vamos a crear otra clase. La clase estudiante. ¿Ya?
Esta clase hemos definido algunos atributos y el método que hemos definido es public void inscribir. Y aquí recibimos una materia, ¿no? Cuando tú defines un método, como lo hemos hecho acá con estudiante, ¿ya? Este método tú lo puedes utilizar donde quieras, siempre que esté dentro de la clase estudiante, ¿ya? Fuera de la clase estudiante, como por ejemplo la clase tema, si el método no es público, no lo vas a poder ver. Si es público, lo vas a poder ver. Eso va a depender de cada caso. Acá tenemos el inscribir. Y otra vez no se olviden que el código C# está en otro archivo CS, es decir, está en otra clase. Esta es otra. Esta es otra clase. ¿Ya? Pero si este método es público, entonces yo puedo acceder desde acá hasta acá. Puedo acceder al método. Porque es público. Si fuese privado, private, yo no puedo acceder. Si tuviésemos acá otro método llamado, por decir, este va a ser private. Void. Dar baja, por decir. Como ese es private, ¿no? Acá está private. Desde otra clase, yo no puedo acceder. No puedo hacer esto. Porque esto es privado. Es decir, solamente el estudiante puede acceder a este método. Porque es su método. Otra clase no puede acceder. Ya por el momento solamente esos dos. Public y private. El valor de retorno o de regreso. Algunos métodos, como en este caso, suma dos números, hace el proceso de sumar y devuelve el número. Pero devuelve, hay un return. Y estamos retornando el tipo que tú has dicho que ibas a devolver. Es decir, acá estás devolviendo un int. ¿Ya? Es como si yo les dijera a uno de ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces yo espero que ustedes me devuelvan el resultado. Me dirán, es 2. Yo agarro eso, ¿no? Ese número que ustedes me están devolviendo. ¿Ya? Eso en caso de que haya un valor de retorno. Esto puede ser string, char, bool, int, doble, etcétera. ¿No? Solamente que tengan cuidado de que el return tiene que ser del tipo que tú estás indicando. Ahora, hay un caso especial. No, el valor de retorno puede ser void. Si el método no retorna ningún valor. Es decir, si tu método solamente hace algo, pero necesitas que te devuelva algo, si no necesitas que te devuelva algo,
entonces es void. O el que hemos utilizado en el código. ¿No? Acá en estudiante. Este es void. No devuelve nada. Solamente muestra que la inscripción se ha realizado con éxito y muestra la materia a la cual te has inscrito. ¿No? En el ejemplo de los estudiantes, es como si yo les dijera a alguno de ustedes, baila. Entonces, no me van a devolver un baile. Simplemente van a bailar y ya. A eso se refiere. ¿Ya? Esto, en muchos casos, puedes hacerlo de ambas maneras. Depende de vos. Es parte del estilo de cada uno, ¿no? En el ejemplo de la suma, directamente aquí podríamos mostrar la suma. Nos acaba de ser void. En este caso, como devuelve algo, un valor del tipo int, cuando tú utilices este método, te va a devolver ese resultado. Ese resultado después de 100 lo muestras. Ya, pero eso depende. Yo directamente lo mostraría acá. Ya, acá mostraría el resultado, 2. ¿Ya? Luego el nombre. El nombre, noten que utilizamos upper camel case. Y generalmente es un verbo. O un verbo con un sustantivo. Sumar números. Inscribir. Retirar materia. Etcétera. Los argumentos. No. Noten que siempre usamos en los métodos paréntesis. ¿Ya? Los argumentos o parámetros pueden ser 0 o más. En el caso del que sea 0, es paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y ya está, sin argumentos. En este caso, como vamos a sumar dos números, necesitamos que nos envíen esos dos números. Los argumentos se tienen que especificar asignándole un nombre y un tipo. Si tienes más de un argumento, los separas por comas. ¿No? Podrías tener aquí coma int n1. ¿No? Ahora, lógicamente, si estás esperando como argumento un n1 del tipo int, no puede llegarte un número decimal. Habría un problema porque estamos pidiendo int. ¿Ya? Ese es el pequeño repaso. No, acá hemos utilizado un método que es público. Es void, no devuelve nada. Le hemos llamado inscribir. Estamos solicitando un parámetro. La materia a la cual te vas a inscribir. Hay dos perspectivas del uso de un método. Les muestro en el gráfico que está acá. Este método es inscribir. Si nosotros estamos dentro de la clase estudiante, es como si estuviésemos aquí adentro. Es como
como si estuviésemos aquí adentro. Y entonces estamos recibiendo este argumento. Ya, pero como este método es público, lo puedes acceder desde esta otra clase. La clase que está por detrás de la interfaz WPF. Cuando nosotros usemos, vamos a enviar un parámetro, ¿no? Ese parámetro va a ir por acá y va a recibir acá. Hay esas dos perspectivas. Envío los parámetros desde una clase externa o recibo el parámetro desde la clase donde se ha creado el método. ¿Ya? Entonces, desde acá estamos recibiendo la materia. Cuando implementemos la interfaz, vamos a enviar la materia. Ya aquí simplemente la recibimos y la mostramos. Luego, no se olviden que si estás especificando explícitamente que va a haber un valor de regreso, de retorno, siempre tiene que haber la palabra reservada return. No, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo. Public int sumar. Como en el ejemplo. Ya vamos a sumar valores del tipo decimal. N1, N2. Noten que ya me está saliendo eso de acá, ¿no? Porque el compilador espera que como tú estás diciendo que vas a devolver un int, entonces tienes que devolver el int. La forma de devolver el int es mediante la palabra return. No vamos a hacer un retorno. ¿Qué voy a devolver en este caso? N1 más N2. La suma de dos números decimales, acá está. Y aquí está lo que les decía. La suma de dos números decimales va a ser un número decimal. Y yo estoy indicando que voy a devolver un int. Entonces, tengo dos alternativas. Cambiar mi int por un doble o convertir esto en un entero, lo cual no es muy aconsejable, ¿no? Es decir, si tuviésemos acá 1.5 más 2,2, el resultado va a ser 3,7. Si lo conviertes esto en entero, simplemente va a ser 3. Pero esto matemáticamente es incorrecto, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, modificar esto e indicar que vamos a retornar un doble, ¿no? Hay casos especiales. Por ejemplo, si tú tienes dos números enteros, N1, N2, enteros, 2 y 4, ¿no? Una operación de dos números enteros es un número entero. Va a depender, ¿no? Del tipo de operación. Si esto es más, el resultado va a ser entero. Pero si esto es división, N3 va a ser un medio. 0,5. 0,5 no es un entero. Es un decimal. Hay casos especiales, ¿no?
Bien, este es el ejemplo que les decía. Luego, es void si no vas a retornar ningún valor. Y finalmente, solamente para recordar, no puedes declarar un método dentro de otro método. Acá tenemos el método inscribir. Y dentro del método inscribir, yo no puedo crear otro método. Public void restar, por decir. Dos números enteros. 1, 2, 3, enter. Sé que no puedo. La sintaxis está correcta, pero no me permite. ¿Por qué? Porque la teoría dice que no puedes declarar un método dentro de otro método. No lo tienes que hacer dentro de una clase. Y la clase tiene que estar dentro de un namespace. Ese breve repaso de método. Ahora, lo último que vamos a hacer. Ya tenemos las clases, ¿no? Tenemos la clase estudiante, docente, materia, tema, etc. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo utilizamos esa clase para construir objetos? En la teoría habíamos dicho la anterior clase que a través de una clase nosotros podemos construir un objeto. ¿Cómo hacemos eso? En el lenguaje. Y la respuesta es, hay dos formas de hacer esto. La primera forma nos dice lo siguiente. ¿Ya? Primero tienes que declarar el objeto. ¿Cómo se hace eso? La sintaxis es la siguiente. Especificas la clase o el tipo de objeto. Ya en nuestro caso, estudiante. Espacio. Tienes que darle un nombre a tu objeto. Como cuando declaras una variable. Int, espacio, edad. ¿No? El nombre de mi variable va a ser edad. Entonces acá también tienes que darle un nombre a tu objeto. ¿Ya? El que tú quieras. ¿Ya? Solamente que, igual que las variables, los objetos, lo nombramos utilizando lower camel case. Punto y coma al final. Ese es el paso 1, la declaración. ¿Ya? El paso 2 es ya instanciar el objeto. ¿Ya? Más adelante vamos a explicarlo con mayor detalle técnico. Por ahora, simplemente les voy a decir que cuando instanciamos, estamos construyendo el objeto físicamente. Es decir, estamos agarrando un pedacito de la memoria de trabajo, la memoria RAM, ¿ya? Y estamos construyendo en ese pequeño fragmento de memoria, estamos construyendo el objeto. Cuando instancias, ya existe físicamente el objeto. Si no lo instancias, simplemente es como si existiera solamente el nombre. ¿Ya? La sintaxis para instanciar. Especificas el nombre.
El único detalle es que ya tiene que estar declarado el objeto, ¿no? Igual utilizamos la palabra reservada new y el nombre de la clase. En este caso es teléfono. Ya, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Por ahora simplemente eso. ¿Ya? La segunda forma de crear un objeto es hacer el primer y el segundo paso en una sola línea de código, de claras e instancias, en la misma línea. Entonces pones acá la clase, espacio, el objeto, igual a new, el nombre de la clase, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. ¿Ya? Más adelante vamos a regresar y les voy a explicar un poquito más detallado este tema. Entonces volvamos a nuestro ejemplo. En el código, ¿no? Me vengo acá a la interfaz. F7. Usemos el botón. Doble clic al botón para que nos genere el evento clic del botón. Ahí vamos a construir un par de objetos. ¿Ya? La sintaxis dice lo siguiente. Primero hay que declarar. Vamos a declarar entonces. El nombre de la clase es estudiante. Y noten que ya me aparece ahí. No, acá está la explicación, es una clase. Está en el namespace, programación, OOP2B, así le hemos llamado. Espacio, le damos un nombre. El de abajo es un nombre sugerido. Ya, puedes llamarle si quieres estudiante con minúscula. O podrías llamarle como tú quieras. Voy a aceptar el nombre sugerido. ¿Ya? Ya hemos declarado el objeto. ¿Ya? Ahora vamos a instanciar. Es decir, le digo estudiante, vas a hacer un nuevo estudiante, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Ahora ya existe físicamente el objeto del tipo estudiante, llamado estudiante todo minúscula. ¿Ya? La segunda forma, declarar e instanciar en una línea de código, ¿no? Vamos a crear otro objeto. La teoría nos había indicado que podemos crear uno o más objetos utilizando nuestro constructor de objetos, que es la clase. Entonces vamos a crear otro objeto. Una sola línea, ¿no? Estudiante, le vamos a llamar acá. Igual a un nuevo estudiante, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Noten que no tengo errores. Lo puedo hacer de las dos formas. Ya en algún ejemplo vamos a notar un poquito la diferencia de hacerlo de una o de otra manera. Bien, voy a volver a la teoría y vamos a ver lo siguiente.
Ya existe el objeto físicamente. Es decir, acá está la clase estudiante. Entonces, yo he utilizado esta clase para crear objetos. Hemos creado dos objetos. Un objeto se llama estudiante y el otro objeto se llama Juan Pérez, ¿no? Dentro del objeto tenemos toda la estructura que nosotros hemos modelado. Es decir, tenemos el nombre, tenemos la edad, tenemos el SIU, etcétera. Lo propio acá, ¿no? Noten que lo que está acá son los atributos de mi objeto llamado estudiante. Acá también son los atributos de mi objeto llamado Juan Pérez. Estos atributos pueden variar de un objeto a otro. Acá, por ejemplo, al nombre, yo le puedo asignar acá Juan Pérez. A la edad le puedo poner el 18, por decir. Un número. En el objeto estudiante va a ser otro nombre, digamos. La edad va a ser diferente. El SIU, lógicamente, tiene que ser un. El SIU es único para cada estudiante. Yo puedo construir otros objetos más si quisiera. N cantidades de objetos. Y cada uno va a tener acá su estado correspondiente. ¿No? Por eso son variables acá. Por el momento hemos creado objetos, pero no le estamos asignando estos valores. Ya más adelante les voy a explicar por qué y cómo podemos modificar. ¿Ya? Pero ahora, como ya existe el objeto, dentro de la plantilla hemos modelado también el inscribir. Es decir, estos objetos también tienen inscribir acá como método. Puedes inscribir. Acá también hay, ¿no? En cada objeto tienes el método inscribir. Pero en el lenguaje, ¿cómo accedes a este método? ¿Cómo le dices Juan Pérez inscribir? O al estudiante, ¿cómo le dices inscribir? Entonces, la forma que tenemos de uso de los objetos que ya hemos construido es a través del punto. ¿No? Acá tenemos un punto. La sintaxis dice, nombre del objeto, este es el objeto. Ya empieza con minúscula. Y este de acá es un método de este objeto. ¿Ya? Llamado mi teléfono. En nuestro ejemplo, ¿no? Ya tenemos dos objetos. Juan Pérez y estudiante. A cualquiera de los dos
yo le puedo decir que ejecute su método. Le puedo decir Juan Pérez. Punto. Y noten que aquí hay algunos métodos que no los hemos implementado. El equals, get hashcode, get type, toString. Todos estos métodos pertenecen a Object. Ya no vamos a entrar en mucho detalle por ahora. Son métodos autoimplementados. No los hemos creado nosotros. Pero sí hemos creado estos dos métodos que pertenecen a la clase estudiante. Inscribir y sumar. Entonces yo puedo utilizar cualquier método que yo requiera. Por decir, le voy a decir inscribir. Juan Pérez, inscribir. Paréntesis abierto porque es un método. Y noten que aquí me dice que el método inscribir necesita que le envíes. Ahorita estamos en el código de la interfaz. En otra clase. Tenemos que enviar la materia a la cual nos vamos a inscribir. Esa es la perspectiva, ¿no? Programación 2. Punto y coma. Un momentito. Sí, aquí está con el punto y coma, ¿no? También puedo decirle al otro objeto, que se llama estudiante, punto. También le puedo decir inscribir o sumar, ¿no? Paréntesis abierto. Y espera que le envíes dos números decimales. ¿No? 5 y 3. Y ya está. Vamos a probar. Voy a poner acá iniciar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Está demorando un poco. Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Presiono el botón y se va a ejecutar todo lo que esté en el método click del botón. Va a crear el objeto estudiante y el objeto Juan Pérez. Y luego va a hacer que se ejecute el método inscribir de Juan Pérez. Y luego va a ejecutar el método sumar del objeto estudiante. Le hago un clic. Ahí está, dice, ¿no? Inscripción realizada con éxito. Materia programación 2. Funciona. ¿No? Acá en el estudiante, el método sumar devuelve un valor. Sin embargo, cuando hago esto, no me sale error. Pero no lo estoy utilizando. ¿No? Porque este método, si me devuelve un valor, yo podría agarrar ese valor
y hacer algo con él. ¿No? Ejemplo, yo podría insertar acá un label, ¿no? Ahí digamos, un label. Le vamos a cambiar el nombre. Ya le vamos a asignar un nombre. Como es un label, LBL. Respuesta, por decir. L mayúscula. Ahí está. ¿Ya? La propiedad que contiene el texto en un label en WPF es content. Acá está. No, desde acá incluso podría modificar. Bien, entonces vengo acá. F7. Esto me está devolviendo un valor. No. A ver un momento acá. Este método me devuelve un valor del tipo doble. Entonces yo podría esto guardarlo en una variable o mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Entonces en el label respuesta, su propiedad content, vamos a asignar lo que me devuelva el método estudiante.sumar, ¿no? Iniciar otra vez. Aquí está el mensaje. Y aquí está el resultado. No podríamos concatenar, si quieren, los dos valores más, ¿no? De estos números que estamos sumando. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí quizá? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna observación? No, Inge. Inge, Bien. ¿para qué instanciamos? ¿Para qué se instancia? Sí. Ya. Entonces, voy a usar esta parte. Y entonces tenemos nuestra clase estudiante ya creada. Como ya está creada la clase, podemos crear objetos con esta plantilla, con esta fábrica de objetos, ¿no? Habíamos dicho que la teoría dice que hay dos pasos para construir el objeto. El paso 1 es la declaración. ¿Ya? Por el momento simplemente decirles que cuando tú declaras el objeto, es como si lo estuvieras construyendo acá, vacío.
¿Ya? Más adelante yo les voy a explicar con más detalle. Ya tengo un programa que puede capturar dónde está un objeto en la memoria RAM. Es algo así como un hackeo, puedes hackear. Es decir, qué valor tiene este objeto como tal. ¿Ya? Pero lo construye vacío en el primer paso, en la declaración, lo construye vacío. Ya para no confundirles un poquito. Pero luego, cuando tú haces la segunda parte, que es la instanciación, estás construyendo ya físicamente. Estás agarrando un poquito de memoria para poder construir este objeto. Entonces ya vas a tener acá los atributos, ¿no? El nombre, el CIU, la edad, el sexo, no sé qué más hemos puesto. Y los métodos también, ¿no? Así lo vamos a tener en el segundo paso, en la instanciación. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hacen la instanciación? Probando podemos ver, ¿no? Probando podemos ver. ¿Ya? Estas dos líneas las voy a comentar. Vamos a crear otro objeto. El tipo estudiante. Llamado Ana, por decir. ¿Ya? Está declarado. Declarar objeto Ana. Pero ¿qué pasa si yo luego le digo a Ana, punto, inscribir? No le voy a decir inscribir. ¿Qué es lo que pasa? Noten que aquí ya me está saliendo un error. Me dice uso de variable local no asignada Ana. No te permite. Si hacemos la instanciación, estudiante, paréntesis, diferenciada.com, ya, ahora ya me permite. ¿Ya? Por el momento. Ya no les quiero confundir. Hay un proceso en memoria aquí, cuando estamos hablando de elementos del tipo objeto. ¿Ya? Pero vamos a volver un poquito más adelante cuando veamos otros conceptos para que ya le entiendan mejor esta parte. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a tomar la asistencia. Programación 2B. Ya voy a cargar la lista.
material de clase. Carpeta digital. Control de asistencia. Ya. ¿Cómo? Me decías, no he escuchado, se ha entrecortado justo. ¿Cuándo va a ser nuestro examen, Inge? Está planificado para mediados de septiembre. Mediados de septiembre. Gracias. Enseguida termino de llamar lista y les indico la fecha exacta. Augusto Alborta. Presente, Inge. Presente. Luis David. Presente, Inge. Rodrigo Alejandro. Presente, Inge. Javier Aderdaya. Presente. Ebert Aviles. En el chat, si es que no tienen micrófono, me dicen no. Parece que no está. Me indican si es que está en el chat y no lo veo. Está un poquito lento acá. Edilberto Avilés. Presente. Adrián Anthony. Presente. Eric Rafael. Bazera. No. Jazmín Esdenca. Vladimir. Presente, Inge. Paulo David. Presente, Inge. Carolina Vivian. Presente, Inge. Miguel Figueroa. Presente. José Mauricio Herbas. Presente, Inge. Luis Miguel Lovera. Ya está en el chat. Weimar Mejía. Presente, Inge. Ya. Anthony Yamil Omonte. Presente, Inge. Laura. Presente, Inge. María Rodríguez. Presente, Inge. Bianca Andrea. Voy a revisar el chat. Ya. Presente. Franco André. Robert Cesano. Presente, Inge. Gerson Solís. Finalmente, Omar Santiago Bizag. Presente, Inge. Ya, tal vez alguien que recién se ha inscrito. Bien, entonces ese ya sería la lista oficial, no creo que ya alguien más se inscriba.
Bien, vamos a continuar entonces la siguiente clase. Ya. Ok, Inge. Vamos a Hasta luego. ver bien. Nos vemos entonces. Cuídese. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.